Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, ahora que nos estamos enfrentando a unas elecciones fraudulentas. Porque es un fraude, señores, el que exista un tribunal electoral donde todos los dirigentes del tribunal electoral son enemigos de uno de los candidatos, de los que podrían ser uno de los candidatos, e incluso impiden a adversarios políticos ser candidatos. Eso se llama fraude, se llama engaño. ¿Cómo se puede hablar de un país donde todos los seres humanos son iguales? Donde todos tenemos los mismos deberes y derechos, si a un grupo de no ecuatorianos se les impide ser candidatos, se proscribe su partido político, se les niega fondos públicos para la campaña y todos los que van a controlar las elecciones son expresamente enemigos declarados de una parte de estos ecuatorianos que antes eran el partido más grande del Ecuador, Alianza País de Rafael Correa, no de Lenín Moreno, con 1.400.000 afiliados. ¿Cómo es posible pensar en unas elecciones justas y correctas si nosotros, todos los ecuatorianos que vamos a participar en esas elecciones, no tenemos las mismas posibilidades? No digo oportunidades, digo posibilidades. Se viola la ley, se viola la constitución, se ha hecho todo, desde una consulta popular para violar todas las normas constitucionales, para formar todos, para agrupar a todos los enemigos del gobierno anterior y para hacer todo lo posible para la persecución política y la discriminación. Se ha querido satanizar a la oposición política, no persiguiéndolas con fusiles y metrallas y matándolas, sino lo que llaman la muerte civil. Ese fue el concepto con el que se trabajó. Vamos a producir la muerte civil de Rafael Correa, de todos sus allegados y de todos sus partidarios. Eso es lo que se está practicando ahora, la muerte civil de todos los que eran parte del gobierno anterior y todos los que eran sus simpatizantes, sus seguidores. Bien, ante esta situación nos queda que estamos viviendo ya una brecha generacional, una guerra generacional. Una generación de viejos ha retornado al poder. Esta generación de viejos, con el presidente que es viejo y es más viejo que cualquiera, no por la edad cronológica, sino que la vejez tiene 4 elementos fundamentales. La una se llama la edad cronológica. Yo tengo 62 años, el presidente tiene 65 años. Y aunque digan que fue un buen estudiante de la Universidad Central, es una mentira fraguada políticamente, porque él, que es 3 años mayor que yo y se graduó 3 años antes que yo en el colegio, demoró 10 años para estudiar una carrera de 5 años. Era un vago que aprendió a vivir de parásito del Estado como estudiante universitario, repitiendo y repitiendo años en la Universidad Central, hasta que se graduó por fin, después de 10 años de estudio. Yo me gradué en una carrera que se necesitaba 7 años de estudio más un año de práctica rural en el año 1982. Él empezó 3 años antes que yo, y para estudiar una academia de 5 años, que era la facultad más, donde era la catedral de los vagos, la facultad de administración, donde iban todos los estudiantes que no podían entrar en ninguna otra facultad, en la misma universidad que yo estudié, y éramos compañeros de la misma universidad. Necesitó, para graduarse,
En una carrera de 5 años, 10 años, se graduó en 1984. Vivió de parásito de sus padres y parásito del gobierno durante 10 años. Y luego aprendió a vivir de parásito del gobierno de Rafael Correa como vicepresidente. Y ahora va a vivir hasta el resto de sus últimos días de parásito de todos los ecuatorianos, porque va a tener una pensión como vicepresidente y como presidente. Cobra 2 sueldos en este momento y va a cobrar los 2 sueldos hasta el último día de su vida. Este es el parásito ecuatoriano más grande que hemos tenido en la historia nacional. Un individuo que aprendió a vivir primero como parásito de sus padres, luego como parásito de la universidad, luego como parásito de su propia familia, porque era un inválido. Todo el mundo tenía que darle de comer, tenía que moverle, tenía que vestirle. Y aprendió a ser parásito de su propia familia y terminó siendo un parásito de todos los 16 millones de ecuatorianos. Es así como nos gobierna un parásito. Y es viejo, porque la vejez no solamente es vejez física, es una vejez Él vive una vejez física. El momento en que usted ya no puede caminar, usted ya está entrando en la vejez. La distancia que existe entre el suelo y sus pies cuando camina, el arrastrar los pies ya es vejez. El no poderse mover, como el caso de él, es una vejez anticipada, por un accidente o lo que sea, pero es una vejez. Luego, el no poder, existe una vejez, entonces tiene una vejez física, tenemos una vejez mental, una vejez psicológica. ¿Cuándo empieza esa vejez psicológica? Cuando dejamos de aprender. Cuando nosotros dejamos de conocer tu idioma, de estudiar, de aprender por la televisión, de aprender por el internet, de encontrar novedades, de cada día sorprendernos, de estudiar, básicamente de estudiar, de sentir que no el estudio por un título profesional, del estudio por la asimilación de la realidad, por entender la realidad. Ese momento, nosotros empezamos ya la vejez. La vejez se contenta con simplemente lo aprendido, no lo por aprender. Entonces tenemos que este presidente dejó de aprender. Hace tiempo dejó de aprender. Ya no conoce nada, ya no estudia nada. ¿Y por qué dejó de aprender? Porque en su trabajo, que es el mecanismo de aprendizaje más importante que tiene, solo puede estar 2 a 4 horas como máximo. Nosotros, los restos de seres humanos, estamos en el proceso de aprendizaje todas las horas que estamos despiertos, porque estamos trabajando. Después de que tenemos el proceso de envejecimiento mental, tenemos el proceso de envejecimiento social. ¿Cuándo es el proceso de envejecimiento social? El envejecimiento social se produce cuando perdemos la capacidad de relacionarnos, cuando perdemos la capacidad de jugar, se llama de jugar. ¿Qué es la capacidad de jugar? Cuando nosotros jugamos, nosotros creamos oportunidades y posibilidades. Cuando uno es un presidente, uno tiene que crear oportunidades y posibilidades. Si un presidente no crea posibilidades y no tiene la capacidad de crear posibilidades como lo tenía Rafael Correa, creando carreteras, creando hidroeléctricas, creando internet, creando posibilidades, tampoco puede crear oportunidades, porque las oportunidades son diferentes de las posibilidades. En las posibilidades no existe la suerte. En las oportunidades sí. Los comerciantes, los banqueros hablan de oportunidades. Por eso el creo es el partido de los oportunistas, de los que quieren jugar con la suerte y muerte suya. Esa es la diferencia que hace que nosotros reconozcamos que el presidente que tenemos es un viejo. Y a su vez tenemos una generación que brota, que emerge y que no se lleva con la generación anterior, porque tienen una brecha tecnológica. Los unos saben manejar un tipo de instrumentos, los otros no.
Los unos saben entender la realidad desde un punto de vista que es global, los otros tienen la forma de entender desde un punto de vista histórico, anterior, ven desde su pasado. Esto es Simón Espinosa. Simón Espinosa es el líder ideológico de una generación que ya es vieja, que ve el pasado, que quiere retornar. Y así existen Alberto Acosta, todos esos ideólogos de la derecha son gente que ve hacia el pasado. Y esos son parte de esta brecha generacional. Vivimos la brecha generacional, los hijos que ya no pueden entenderse con sus padres, los padres que no pueden entenderse con sus hijos. Pero a diferencia de lo que pasa en los países desarrollados, donde los viejos son mayoría, en nuestro país los jóvenes son mayoría. Y los jóvenes, en las próximas elecciones, van a votar contra estos partidos políticos por una simple razón: porque ellos ya no creen en el discurso político, ya no creen en las promesas, ya no creen en los viejos. Muchas gracias.